Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión, usted lo sabe. Aquí preguntamos lo que usted quiere preguntar, directo al punto, en forma muy educada, como siempre. Esa es nuestra marca, pero sin rodeos. Esa también es nuestra marca. Tenemos en esta oportunidad un diputado de la República, un congresista, un hombre joven, 30 y tantos años, padre de 3 hijos, muy educado, tiene una formación académica muy interesante, muy importante, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, es diputado, ya lo sabemos, y lo tenemos aquí en la conversa, don Jaime Belolio. Belolio se dice, ¿no es cierto? ¿O es Bellolio? ¿Cómo está, diputado? Encantado. Es Belolio. Belolio. Mi familia son inmigrantes italianos. Sí, claro. Ahí del norte de Italia, pero la verdad es que me dicen Bellolio y Belolio indistintamente. De cualquier manera, digamos. Sí, desde muy chico, así que no importa. ¿Cómo te defines como persona? ¿Cuál es tu definición? Una definición rápida, hacia el hueso. Fortalezas, debilidades, una definición. A ver, yo creo que soy una persona abierta, alegre, disperso, muy hiperkinético. Muchas veces me gusta estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Muy apasionado, lo cual significa que a veces soy picado, pero se me pasa rápido. Y que me gusta aprender de todo y de distintas cosas y distintas personas. O sea, soy un buen conversador en eso. Me encanta fijarme en algo, aprender de eso y sacar una experiencia. ¿Y qué sientes cuando las evaluaciones de CADEM o cualquiera de las encuestas de toda la semana, yo hago radio, por lo tanto uno maneja todas, tú lo sabes, aparece los políticos, la política, el Congreso, en el último lugar del rating o del ranking, da lo mismo a esta altura, en el último lugar? ¿Qué sientes como persona, como muchacho, como hombre joven, que lo que tú representas es lo peor y que los chilenos estamos, en la última encuesta, ¿la viste? El anexo de CADEM la semana pasada, indignados con ustedes? La única vez que nos ganó alguien fue la NFP en la época de Jadwe. Salió Jadwe y volvimos a estar en el último lugar. Lógico. Mira, el vaso medio lleno es que al menos a mí me va muy bien en terreno. O sea, tengo una muy buena recepción y veo que hay un buen vínculo con las personas. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cómo es tu terreno? ¿Qué haces en terreno? Mi distrito, ¿Martes y miércoles y jueves? No, jueves, viernes, sábado, domingo. Mi distrito son las provincias de el Maipo, que es San Bernardo, Huaympaine y Calera Tango, más la provincia de Melipilla, más la provincia de Talagante. Entonces son casi todas las comunas rurales de la región metropolitana. Es grande. Es enorme, son 14 comunas. Y yo hago pega de terreno los lunes, martes y miércoles en general. Nos toca mucho congreso. Sí. O en Santiago o en Valparaíso. Los jueves en la tarde sí estoy en territorio, los viernes y los sábados también. Entonces ahí trato de compatibilizarlo bien con mi campo. ¿Y cómo es tu contacto? ¿Llega a las ferias, llega a los partidos de fútbol, a las pichangas, recorre las poblaciones, te das abrazo con las señoras? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, de todo. O sea, todas las anteriores y varias otras cosas más. Como a nosotros nos cambiaron los distritos, yo antes tenía solamente 4 comunas, que era San Bernardo, Huaympaine y Calera Tango. Yo además vivo en Buin, entonces me era un poquito distinto, porque a la feria no es que vaya a hacer feria, como dicen los políticos, sino que yo voy a comprar a la feria porque es el lugar donde compro las provisiones de verdura y fruta. ¿Y tú escuchas eso de la indignación, de la molestia? No, por supuesto que sí. O sea, hay una pega que uno necesita hacer, entonces ahí yo me pongo en la parte autocrítica. Y es que esa indignación que existe es porque la política hoy día no está siendo capaz de responder a las inquietudes del ciudadano. Pero para nada, pues, Jaime. Entonces, en la vida diaria, las personas te dicen, bueno, ¿y de qué me sirve votar por uno o por otro si al final me pasan las mismas cosas? ¿Y cuál es la respuesta? ¿De qué sirve? Yo le digo que partida hay distintas autoridades, porque muchas veces me toca recibir grupos de personas que necesitan algo que va más bien a lo local, o sea, que necesitan una pega como el municipio. Sí, claro. Y por supuesto que yo las recibo y lo que hago no es yo prometerle cosas que yo no puedo hacer, sino que es trasladar esa petición al resto de la autoridad. Y ahí es la primera enseñanza para mí. El político antiguo que venía como con una lista de supermercado de promesas falsas es lejos el que te deja peor a largo plazo, porque son promesas incumplidas. O sea, tú recibes y transportas esa inquietud. Y derivo. Y derivas. De todas maneras. Eres un pasador. De todas maneras. Mediocampista. Sí. ¿Te gusta el fútbol o no? Me encanta. Sí. ¿Hincha de qué equipo? Colo-Colo, por supuesto. Bien. Tengo ahí mi asiento. ¿Vas a la Noche Alba alguna vez o no? A la Noche Alba no he ido nunca. No, una vez fui cuando más chico. Ok. Así que ahí te seguimos seguimos ahí. Dale, ya. Entonces eso es uno. Otra vez son cosas a veces con el gobierno, que por supuesto que ahora es más fácil para mí, como soy de gobierno, generar los vínculos, ya sea para reuniones con ministros, subsecretarios u otros. Y también uno recoge de la ciudadanía algunas ideas que después pueden ser proyectos de ley. Lógico. Entonces, ahora que tengo 14 comunas, no tengo una oficina en cada comuna, sino que tengo 2 oficinas y una oficina móvil.
Okay. Entonces esa oficina móvil va a la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Para qué? No es para andar haciendo publicidad, sino y esa que... oficina móvil es casa rodante. Tal cual. Lógico. Es como una casa rodante que tiene un toquito y adentro uno puede atender y hay una pequeña sala de espera, etcétera. Okay. En donde hacemos... Vamos donde las personas están y no solamente esperando en tu lugar a que lleguen las personas que ya están organizadas para ir a verte. Okay. Por supuesto que esas las atiendo, pero también esas otras personas que a veces por distintas razones tienen poca información, no saben a quién dirigirse, tienen preguntas a veces que pueden ser sencillas de contestar. Entonces hay una pega territorial que es súper difícil y tengo ahora una socióloga que trabaja conmigo que es muy buena y me está ayudando además a ordenarme ahí en esa pega. Así que... ¿Qué te gustaría hacer como diputado, Jaime Belolio, que no logras hacer por razones A, B o C? Porque no te da el tiempo, porque no te da la capacidad, porque no te da la autoridad, porque no quieren, porque el público no quiere que te metas también en eso. ¿Qué te gustaría hacer y que no haces y que sientes que es una falla grave? O sea, me encantaría estar más tiempo en terreno. Más terreno. Sí, de todas maneras, viendo esas preocupaciones y convirtiéndolas después en buenos proyectos de ley. ¿Vale la pena ir al Congreso 2 o 3 días a la semana o se dan mucha vuelta? La firme. No, yo creo que nuestra pega en la sala misma es súper ineficiente. ¿Ineficiente? Total, porque de partida nunca estamos en los 155. Está más que claro, basta echar una miradita al canal. Probablemente la primera vez fue cuando todos juramos y ni siquiera, digamos, y de ahí en adelante nunca más están. Entonces, mientras dura la sala, muy pocos se escuchan entre ellos. Nos escuchamos, si quiere, muy poco. Entonces, en lugar del debate, se traslada a la comisión. A la comisión. ¿Y las comisiones valen la pena? Y en las comisiones vale la pena, pero lamentablemente también ocurre que hay a veces demasiada trinchera. Es mucho más fácil ponerse en la trinchera. Y entonces, sentarte con los tuyos y dedicarte a tirarle piedras al frente. Pero no avanzamos un metro en 20 años. Cuando eso pasa, dejas de lado a la ciudadanía. Entonces, para mí el problema que tiene esta lógica de hacer política es que los problemas de largo plazo, salud, educación, medio ambiente, se terminan trasladando hacia los lados, politizando mucho, excesivamente, judicializando otros, y eso es un problema para el ciudadano común y corriente. Absolutamente. Y el ciudadano común y corriente es el sostén de ustedes, es el que pone la plata, y además somos 17 millones de chilenos. Y no está en ninguno de los extremos, entonces quiere cosas más concretas en las cuales pueda ayudar. Entonces, te voy a poner un ejemplo que puede ser menor, pero una vez en San Bernardo nos juntamos con agrupaciones, con concejales, con la misma alcaldesa, y un problema que había es que San Bernardo tiene mucho Transantiago, y de esos buses articulados que hacen pedazos a la calle. Sí. Y el municipio no tiene la facultad de reparar los eventos que le llaman ahora, los hoyos en la calle. De hecho, la Contraloría había sacado un dictamen que decía que los municipios que habían gastado plata en tapar los hoyos tenían que devolver la plata, porque no estaban autorizados. Sin embargo, si una persona chocaba o había un hoyo en la calle y se quebraba la pata, el municipio era responsable civilmente y tenía que pagar los daños. Entonces el municipio decía, oiga, estamos en el peor de los mundos. Los ciudadanos decían, estamos en el peor de los mundos. Lo único que se podía hacer era demarcar, cuidado, aquí hay un hoyo, o poner un cono. Sí, claro. Entonces uno decía, nah, estupidez. Entonces hicimos un proyecto de ley que significó que los municipios ahora, con su director de obra, pueden tapar los hoyos. Elemental Watson. Sí, ya, obvia, porque ya, y ese tipo de cosas salen. Ahora que hicimos el proyecto de ley de ciberacoso, también es lo mismo, es recibir a las distintas agrupaciones de la sociedad civil que trabajan en eso, que saben cuál es la definición, que saben lo que pasa en las escuelas, esta tremenda distancia entre los papás, los profesores y el lenguaje que ocupan muchas veces los cabros y estos insultos que a veces hay en redes sociales. Que algunos piensan, es lo que más hay. Y algunos piensan que la hacen en redes sociales porque teóricamente es una realidad abstracta. Sí. Pero no es una realidad abstracta, porque genera un efecto en la realidad concreta. Lógico. Tanto así que lamentablemente hay jóvenes, niños, adolescentes que ya se han suicidado por eso. Entonces ahí hicimos un proyecto de ley que fue bien potente y tengo el orgullo de decir que se aprobó con 150 votos. O sea, fue Mira, bien. No estaban los 155 de nuevo, pero 150 votos a favor. Entonces esa fue una causa que yo quise empujar y la metimos firme. Ahora hemos tomado otra con el tema de salud mental y otro que tiene que ver con los cuidados paliativos en salud, que son aquellas personas que tienen enfermedades terminales o de alto dolor, que para tratarlas humanamente necesitamos también que haya una buena legislación. Esas cosas las estamos empujando. No la puedo hacer solo, porque requieren plata, requieren acciones del gobierno, entonces se hacen en conjunto. Cuesta, pero yo creo que se puede. Oye, la encuesta de las últimas horas de CADEM, que es la que suena más, está todos los lunes, qué sé yo, el gobierno está con una aprobación muy baja, 30 y tanto, 36, 37, y una desaprobación de 51, 52, el presidente 51, 52. ¿A qué se debe, en tu opinión? Y segundo, ¿hasta qué punto estás aburrido, porque lo has dicho, aburrido de la derecha y te has ido corriendo como al centro? ¿Eso va a seguir? ¿Vas a terminar al centro o en la centro derecha te sientes más cómodo? Y la tercera, ¿con quién te entiendes en tu sector?
y quién te tiene hasta la corona en tu sector? A ver, varias cosas. La primera, el gobierno, yo creo que todos los gobiernos hoy día la van a pasar mal de aquí en adelante, o sea, y para atrás también. Y para atrás también, para todos lados, para todos lados. Porque las expectativas son fenomenales. Eso es lo primero, las expectativas son muchas. Segundo, la ciudadanía quiere hoy día una resolución a sus problemas de forma más inmediata. O sea, es que inmediata ya no fue, han pasado 2 siglos. Quieren al tiro. Sí. Y hay una cuestión, yo creo que de orden mundial. No me quiero ir en la volada, digamos, hasta ahora del domingo, pero lo que sí pasa es que estas ideas políticas que te decían qué era lo bueno y lo malo desde el principio hasta el final de tu vida están en total retirada. Total. Y hoy día las personas hacen más bien como una especie de mosaico de cosas que les gustan y no les gustan. Lógico. Inclusive algunas de ellas pueden ser contradictorias. Lógico. Segundo, el poder está mucho más disperso, es mucho más horizontal que lo era en el pasado. Sí. Pero los partidos políticos no están acostumbrados a ninguna de esas dos cosas. O sea, siguen ¿Y se van a acostumbrar alguna vez hoy? O sea, tienen que hacerlo porque se van a desaparecer. Eso es. Y harto poco le falta a alguno. La política hoy día es de causas. Entonces son esas causas que sintonizan con las personas. Lógico. Las que tienen más futuro. Entonces, al gobierno le pasa lo mismo. Es dirigir un país en los márgenes. No es a dedazo. O sea, no es así, mira, aquí se hace. Y sintonizar con la ciudadanía, especialmente con la clase media hoy día, es difícil. Porque además la clase media, el 90% de los chilenos... Al menos se perciben así. Se percibe así. Que tienen ciertos miedos en el futuro. Y las necesidades son semanales. Chile cambia, el mundo es líquido, las inquietudes, la noticia, la posverdad, la fake news. Hay una incertidumbre muy grande y la principal incertidumbre de esas familias de clase media es si se enferma alguien de su familia o ellos mismos, ¿qué pasa? Y pueden perder todo lo que han logrado con su propio esfuerzo. Sí. Segundo, si los asaltan a ellos o en su negocio, ¿cómo vuelven a tener la calidad de vida que tenían? O el temor, además, obviamente, al hecho mismo de ser asaltado. Perdóname, Jaime. Perder la pega también es otro miedo. Entonces, esas 3 cosas que son incertidumbres de futuro, yo creo que a veces las conversamos poco. ¿Y cuál es el rol de un gobierno en anticiparse o en mejorar o tener una red que proteja a las personas en eso? Yo creo que Piñera lo hizo bien en la campaña. Ahora, por supuesto, las expectativas versus la realidad hace que haya una diferencia. Es que no hay candidato que no ofrezca cualquier cosa. Lo que pasa es que a la hora de los que hubo... Es más difícil y yo también tengo que decir que tenemos una oposición que ha sido muy dura. El primer año... ¿Dura buena o dura mala? Yo creo que dura mala. ¿Dura mala? Sí. ¿Y por qué dura mala? Hay distintas oposiciones adentro de la oposición. Hay un grupo que te dice que no per se. Y entonces cualquier cosa que venga del gobierno te dicen no. Y están buscando cuál es la mejor frase para ir a hablarle a su propia barra brava para decir por qué no. ¿Y ustedes están dispuestos a decir que sí a algunas ideas de la oposición para salir jugando y que haya diálogo y construir? Yo creo que así tiene que ser la política. ¿Pero es así o no es nunca así? Muy poco así. 1 de 10. 1 de 10 probablemente. Y pasa cuando hay alguna crisis grande. Te pongo un ejemplo en el gobierno pasado. El proyecto de carrera docente, que fue un buen proyecto. Ahora, surgió después de que el Colegio de Profesores hizo un paro de 40 días. Sí. Entonces ya cuando la izquierda en ese momento no tenía nada más que hacer, dijo, ya bueno, ya, ok, traigamos a estos tipos y sentémoslos a ver qué hacemos. Y ahí generamos una buena política pública. Entonces a nosotros creo que nos falta generar esa misma lógica en materia de reforma de pensiones, en reforma de salud, en reformas laborales, en reforma de crecimiento. Si el crecimiento no es para las empresas grandes, el crecimiento es para la inmensa mayor parte de quienes hoy día son empresarios, que son los pequeños y medianos. Claro. Entonces, cuando el discurso se polariza... Que los pymes dan el 80% de la pega en Chile. Obvio, son la inmensa mayor parte. Sí, claro. Entonces, cuando se polariza mucho, al final, de nuevo, el que pierde siempre es el ciudadano común y corriente. Y ahí es donde yo creo que el gobierno está bien en llamar a la oposición, tratar de ponerle un poco de paño frío. No piensa, discúlpame, no piensa que siempre el gobierno de turno debe llamar a la oposición a dialogar, a como dé lugar y que se sientan los mejores a una mesa, ¿no es cierto? Intercambien opiniones, busquen consenso para salir jugando, para que las cosas se hagan, para construir, para edificar en el largo plazo, porque esta pelea chica es insoportable, inaguantable y una vergüenza. Además, la gente no entiende por qué peleamos al final. O sea, te dicen hay una pelea en el Congreso, pero no saben por qué en específico. Entonces, ya no les interesa. Yo creo que el gobierno siempre tiene que llamar a la oposición, especialmente nosotros, obvio, porque somos minoría, pero el gobierno pasado, cuando eran mayoría, aún así se les abrían flancos porque se empezaban a, no sé, se empezaban a emborrachar con la lógica de que eran mayoría, pero a veces eran malas políticas públicas. ¿Cuánto tiempo ha pasado para llegar a, comillas, dialogar sobre la reforma tributaria? Ya la cuestión ha pasado no sé cuánto tiempo, meses, años. Como dijiste tú, mucha posverdad entre medio. Entonces, cuando uno quiere tener un debate
que sea intelectualmente honesto, uno tiene que dejar de lado parte de ese mensaje a las barras bravas, que hay demasiada tentación en todo espectro de la política, no estoy hablando solamente de los... Unos y otros, no, Unos y sí, otros. basta informarse un poquito. Y eso es muy lamentable porque te rebaja el nivel de la discusión parlamentaria y lo transforma al final en quien agarra un minutito, digamos, de que sí que no. Entonces, algunos dicen que esto significa moverse hacia el centro. Pucha, yo me defino a mí mismo como un liberal clásico y por tanto dentro de esa lógica soy más bien de centro derecha en cualquier parte del mundo. Dentro de esta polarización, por supuesto que soy moderado, pero lo que menos soy es ser amarillo. O sea, tengo mis ideas súper claras, mis convicciones y las empujo con mucha pasión y con mucha fuerza. Y por eso es que les caigo tan mal a los grupos extremos de izquierda y de extrema derecha, que me detestan por igual. Entonces, cuando pongo ciertos tuits o lo que sea, de los dos lados me salen a pegar. Claro, duele, porque uno ve y te hace el pedazo, pero esa no es la realidad, porque la realidad no son esos extremos. Lo tengo clarísimo. Jaime, preguntas cortas, ojalá respuestas breves para ir avanzando. Vamos a tratar. ¿Qué piensa que el secretario general del Senado gane 16, 17 millones de pesos mensuales? Más allá de su nombre, de dónde venga y para dónde va. Que el rol se pague con 17 millones No, es mensuales. completamente un exceso. O sea, ¿es un exceso o una vergüenza? Yo no quiero calificarlo de vergonzoso, pero es que yo lo encuentro una vergüenza. Me parece ahora, lo que yo diga lo mismo, pero... Es una beca que es súper importante, tiene que dar una fe pública, tiene que ser de primer nivel, pero ese es un sueldo que o sea, debería ser un cuarto de eso, si es que pues, 17 millones de pesos. ¿Cuántos chilenos en la pirámide ganan 17 millones de pesos? No, es completamente exagerado. Es completamente exagerado y debiese ser mucho menor que eso. Ok, ¿y por qué se llega a eso? ¿Por qué se llega a una regla así? ¿Quién legisló eso? ¿Quién protocolizó eso? ¿Viene de cuándo? Porque nos vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo se arregla? Porque es una vergüenza. Y esto no es contra la persona, llámese como se llame, es contra el puesto. Está a punto de asumir un nuevo, así que... O sea, un secretario general que gane en cualquier parte 17 millones de pesos. O sea, no sé si en Suiza o en Estados Unidos, cuánto gana el secretario general de Donald Trump, pero... No sé cómo es la comparación con otros legislativos. Pero es que no resiste ningún... Es una vergüenza, es una cachetada a la pobreza, Jaime. Estoy de acuerdo contigo. O sea, a ver, yo primero me metí a ser parlamentario no por el sueldo parlamentario. Y entonces cuando llega la discusión del sueldo de los parlamentarios, digo, por supuesto, tengamos esa discusión, pero tengámosla sin populismo. Es decir, hoy día los diputados ganan lo mismo que los ministros de la Corte y los ministros del Ejecutivo. Cuestión que me parece bien porque son 3 poderes del Estado. Y los 3 están al mismo nivel. Están neteados ahí. Exactamente. Okay. Entonces, si vamos a hablar sobre los salarios de las personas de la administración pública, hagámoslo, sin populismo de nuevo, pero también teniendo en cuenta que uno quiere atraer a muy buenos profesionales, especialmente en ámbitos que significan superintendencia, de banco, de ISAPRE, de servicios regulados, que su alternativa es estar en el mundo privado en un muy buen puesto y si el sueldo es muy distinto, no voy a atraer a las mejores personas. Lo mismo cabe también adentro de la política, entonces uno necesita buenos sueldos. ¿Por qué ese sueldo? Para serte franco, no tengo idea porque no es parte de una ley, no es parte de un reglamento. Hay una ley orgánica del Congreso que lo único que dice es que el sueldo de los parlamentarios es igual al de los ministros e igual al de los ministros de la Corte, pero no dice nada más, no dice cuál es el monto de ese. Eso lo fija el Ministerio de Hacienda a través de un decreto, es una cosa distinta. Pero tú estás de acuerdo que hay que corregir eso porque que un secretario general gane 17 millones de pesos es una vergüenza mundial. No, es completamente exagerado. Segundo, ¿qué te parece que los concejales de los municipios de las distintas comunas de Chile hayan gastado miles y miles de millones de pesos, millones y billones de pesos en viajes por el mundo, especialmente Cartagena de India, Río de Janeiro, no nos saquemos la suerte entre gitanos, pasándolo estupendamente bien, cuando los municipios de Chile, salvo excepciones puntuales, la comuna de Las Condes y 2 o 3 más, y no hay más, están primero quebrados, y segundo, tienen pobreza en educación, en vivienda, en salud, etcétera. ¿Qué te parece eso? Mira, yo creo que también eso es parte de la forma en que uno se... Creo que fueron 17.000 viajes el año 2018. Uno tiene que decidir ciertas cosas. Yo en el gobierno pasado, o sea, en mi periodo pasado, no viajé nunca por el Congreso. Y ahora tampoco he viajado nunca por el Congreso. He viajado. ¿Viaja por tu cuenta? Por mi cuenta, o porque me invita a un gobierno extranjero, o porque me invita a una fundación a presentar algo. Pero nunca ha sido con plata del Congreso. Está bien. Y lo hice no porque no crea en lo importante de la internacionalización, no, sino que lo hice porque me parecía que podían ir otros de partida y muchas veces se va a perder el tiempo. Y lo mismo me pasa también con algunos de los viajes que hacen concejales o municipios o gobiernos regionales, lo que fuera, más lo mismo, si es una cuestión transversal. Si hay un municipio que quiere implantar una política específica y va a haber una experiencia y luego va y la implanta, fantástico. El problema es que esa no es la realidad.
Entonces, no es la realidad. El alcalde del Tao fue el año pasado a no sé dónde y gastó 6 millones de pesos. El Tao, que el Tao tiene problemas de luz, agua, gas, habitación, escuela, salud, pavimentado. 6 millones de pesos en un viaje del alcalde. No, eso es lo que pasa. Entonces, al final es que esas cuestiones no puede ser. Quien entra a una carrera de autoridad política, pasar a estar en un grupo privilegiado de la sociedad y que viene con eso, por ejemplo, irse de viaje e ir a la playa. Y digo, no puede ser. O sea, las autoridades públicas tienen que también cumplir un rol en la forma en que ellos ejercen el poder. Y entiendo que esto es dependiendo quién sea y por qué se mete y otro. Pero claro, hay mucha de esta lógica detrás de aprovechemos, vamos ahí y entonces nos vamos a un seminario a Cuba. Fantástico, a mí no me dejaron entrar a Cuba en todo caso, pero ya, que vayan a Cuba pero vuelven... Que traigan al seminarista para acá, bueno, es más barato. 20 tipos a La Habana, a pasar los regios. Que hicimos en salud varias veces, en educación, sobre el modelo de Finlandia. Y yo encuentro genial el modelo de Finlandia. Y algunos fueron a Finlandia. Sí. Yo no fui. Y entre otras cosas no fui porque dije... Basta con que vayan un par, digamos. Sí, basta y sobra. Yo me junté con el embajador de Finlandia en Chile. Claro, te lo contó mientras un café. Todo el sistema, obvio. Ahora, obvio que es distinto estar ahí in situ y verlo. La pregunta es, ¿cuánto cuesta eso y cuánto más valor agregado tienes? Que vaya el ministro de Educación a Finlandia para ver el programa específico, ok. Que vaya no sé, 15 diputados a verlo... Es una vergüenza, es una vergüenza. Y todo Chile piensa lo mismo. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13 horas. Vamos y volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Yo creo que la Contraloría necesita una modernización. La Contraloría es un órgano demasiado importante en la administración pública. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión a las 13, yo pongo 2, no sé. 13, 10 más 3, eso es, a las 13, aquí en Red Televisión siempre. Jaime, estamos en un... ¿Chile es un país corrupto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, yo creo que hay corrupción, sí, pero Chile no es un país corrupto. Pero si hay corrupción, somos corruptos. No, porque eso significa que es como una práctica generalizada y que uno la encuentra por todas partes. Yo creo que, lamentablemente, hemos descubierto mucha corrupción. Nuestro estándar es mucho más elevado que el que existía hace 15 años atrás o 10 años atrás, pero hoy día la tónica permanente de la ciudadanía y de las personas no es la corrupción, sino que, por suerte, todavía es la excepción. Son excepciones muy graves. Pero Chile no es un país corrupto. ¿Tú dices todavía porque vamos a la baja? O sea, ¿que va aumentando la corrupción? ¿O tú piensas que está acotada la corrupción en Chile? Yo creo que se está acorralando la corrupción. ¿Que se está acorralando? Sí, yo creo que hay algunos, pero esto es como un globo. Entonces uno aprieta por un lado y puede salir por otro. Sí, ¿salió por Rancagua esta vez? Por ejemplo, entonces hemos conocido en el último tiempo algunos hechos súper graves de corrupción. O sea... Corrupción en la Iglesia Católica. O sea, todo el ámbito de los abusos es obviamente algo que uno también puede decir es un hecho corrupto. Obvio. El financiamiento de la política también, por supuesto, que eran hechos que uno puede catalogar como... Y que vienen del año La Pera. Y que son antiguos y, claro, se sabían, ya, pero ahí están. Y al menos para el tema del financiamiento de las campañas, hubo un cambio legislativo súper importante. Ya no se financian como antes, y si uno se financia de forma irregular pierdes el cargo, etc. Obvio. Después pasó con Carabineros y con las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército, que también es súper grave. Entonces, claro, hay hechos puntuales que uno dice, sí. ¿Cuán largos eran esos hechos? Lamentablemente el caso de Carabineros vimos que era una red de hace mucho rato. Pero no es que Carabineros en sí sea una institución corrupta. No, claro, de hecho, son 65.000 miembros y serán 300 los que están metidos en esta... Exactamente, entonces ese es mi punto. Por eso te digo que Chile no es un país... No se puede generalizar, dices tú. Ese es el punto. Lo mismo también con respecto a los jueces y los fiscales. Por supuesto que uno empieza con la duda. Resulta que aquí eran 3 jueces que estaban metidos, que arreglaban los juicios con abogados por acá, por allá... Y que se van a defender como gato de espalda porque conocen las leyes así. Total, y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y cuántos más de esos casos habrán, ¿Se podrá haber repetido esa misma lógica quizás en otra parte y todavía no lo descubrimos? Pero hoy día sí tenemos una ciudadanía que exige mucho más. Tenemos estándares de transparencia y de coherencia mucho más altos que los que teníamos antes y bienvenido sea. Entonces, por eso te digo que yo creo que estas cosas no se les puede echar tierra y tapar debajo de la alfombra. Por ningún motivo. Entonces, todas aparecen, generan esta crisis o este escándalo, se destapa la olla, por decirlo así, y después se tienen que tomar ciertas medidas concretas. Entonces ya no es tiempo de tratar de hacer así como borrón y cuenta nueva. Y eso me gusta porque nos va mejorando en ámbitos de corrupción. Pero todavía, no sé, cuando hemos intentado legislar sobre corrupción entre privados, eso ya fue una parte que era relevante. O sea, cuando hay un privado que le dice que a su proveedor hace una especie como de licitación privada, pero le asigna él a uno porque se va con una comisión, ¿qué es eso?
también es corrupción. Sí, claro, lógico. Claro, es más grave la corrupción con plata estatal, por supuesto, porque el dañado en este caso es el ciudadano. Sí. Pero aquí también hay corrupción, entonces es una cuestión cultural. Y yo creo que hemos ido avanzando en que hay ciertas cosas que simplemente no se pueden hacer. Pero todavía nos falta mucho. Jaime, cuando hace unos días veíamos un lienzo que decía, a propósito de las clases de ética de los directores de Penta, un lienzo que decía, los pobres a la cárcel, los ricos a ética. ¿Cómo te llega francamente un lienzo tan potente como ese y que representa millones de chilenos? Mira, yo creo que en eso hay parte de verdad en eso y parte de exageración. Primero, parte de verdad porque lamentablemente hace un buen tiempo atrás los delitos económicos tenían una sanción puramente económica. Una multa. Claro, una multa y claro, y había un daño, llamémoslo así, en la imagen. Sí. Pero ese daño en la imagen también era bajito, era poco. Hoy día yo creo que la cosa ha cambiado. Entonces, sí es cierto que en el pasado había una diferencia brutal entre que los delitos que más cometían personas de bajos ingresos tenían sanción penal y los que cometían las personas de altos ingresos eran simplemente sanciones económicas que a veces les convenía pagar la multa y seguir haciéndolo. Obvio. Caso de la colusión. Sí. Pero nosotros también cambiamos esa legislación. Y yo fui uno de los principales promotores en el gobierno pasado, cuando nos tocó verlo en la Comisión de Economía, de que la colusión fuera penada con cárcel. Y habían expertos que nos decían, no es bueno, y nos ponían distintos ejemplos. ¿Y podría no ser bueno por qué, Jaime? No, porque te decían que te contaminaba la lógica de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, pero yo dije, mire, yo soy full defensor del libre mercado y la libre competencia, pero se basa en un estándar básico. Y ese estándar básico es que no me están haciendo trampa. Sí. Y entonces cuando alguien te está haciendo trampa porque se está coludiendo con otro para subirte el precio o repartirse el mercado, está violando primero la fe del ciudadano. Segundo, Dedo en la boca medio de Chile. Total, y te está metiendo la mano en el bolsillo directamente. Entonces esas dos cosas son completamente inaceptables para quienes defendemos la libertad de mercado. Y por lo mismo, a mí me parecía que la mejor sanción ejemplificadora era cárcel. Y así quedó. Entonces, hasta ahora no hemos descubierto ninguno bajo la nueva ley. Okay. Los que se han descubierto eran bajo la nueva ley. De ahí para atrás. Entonces, con la nueva ley, yo creo que sí eso baja la posibilidad de que sigan existiendo ese tipo de delitos y que cada día más son más sofisticados. Sí, claro. O sea, son claro. con encriptación, con computadores, una cuestión bien sofisticada. Pero hoy día la sanción económica a ese tipo de delitos empieza a ser también con cárcel, para que no se dé esa diferencia que sí comparto con el lienzo, que es que si tenéis poca plata y te robáis una gallina, disco falso, entonces te vas a la cárcel. En cambio, si el monto en cuantía de la defraudación eran miles de millones, entonces no. Esa cuestión obviamente es brutal para las personas. Hay una diferencia que no es que sea clasista, es que es una diferencia profundamente injusta. Además. Entonces, por eso los delitos económicos, dependiendo de la magnitud, por cierto, también tiene que tener una sanción penal. Comentábamos hace un rato en la radio, ayer o anteayer, comentábamos esto que está ocurriendo en la Contraloría General de la República. Yo tengo un poco la sensación de que don Jorge Bermúdez ya no da más de obligaciones y de papel y de vistos buenos y vistos malos que tiene que dar a cada rato. Y a raíz de este comentario, de que en Ancud la basura hace mucho rato que no la recogen porque los camiones no sé qué cosa. En definitiva, entrevistan a la autoridad de Ancud, la televisión hace algunas horas atrás, y salió una autoridad, alcalde, intendente, dice, es que necesitamos el visto bueno de don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, en Santiago, para poder comprar los camiones que necesitamos para tirar la basura. Yo pienso que don Jorge hará todo lo posible y lo imposible, pero está claro que una decisión de Ancud en relación a los camiones, que ojalá sean los 40 que se compran y no lleguen 10, ¿no es cierto?, y se roben la plata de los otros 20, no la puede tomar en Santiago don Jorge Bermúdez mientras los vecinos están hasta aquí en basura. ¿Cómo se resuelve el problema de la Contraloría, que yo creo que está atochada de licitaciones y problemas y más problemas? Y finalmente todo pasa por 2 o 3 personas que tienen que estudiar, decidir, ojalá no equivocarse, firmar y lo demás. ¿Cómo diablos se resuelve? Tengo entendido que Sebastián Piñera, el presidente, está promulgando entre los congresales la idea de cambiar la Contraloría, cambiar un poco, armar equipo, digo yo. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que la Contraloría necesita una modernización. La Contraloría es un órgano demasiado importante en la administración pública. Para el caso de las basuras, es porque ha habido corrupción de nuevo en la contratación de la basura. Claro. O sea, era un negocio sucio, valga la redundancia. Sí. Y por lo mismo es que todos los municipios ahora no están disponibles para hacer licitaciones sin que antes sean visadas por las contralorías respectivas, porque no quieren meterse ellos mismos en un problema y que los acusen de que están comprados por un y otro. Lo que pasa es que cuando visa la Contraloría ya la basura se pudrió en las calles. Exactamente, entonces se demora harto. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es descentralizar.
Sí. Entonces, hay contralorías regionales, pero de nuevo, esas contralorías regionales también están atochadas de cosas. Y ahí yo creo que hay que dividir parte de las labores que hoy día tiene la Contraloría. Tanto en modernización, ¿para qué? Para que sean más efectivos en la manera en la cual tú haces la petición. O sea, si yo te mando algo y después de cierta cantidad de tiempo tú no me dices nada, bueno, eso es lo que se llama el silencio administrativo. Significa que está aprobado. Ese tipo de cosas tiene que empezar a funcionar así. De lo contrario, si no te puedes quedar 30 días, 60 días, 90 días sin que lo vise quien tiene que visarlo. Después, la Contraloría también puede ayudar, dado que tiene experiencia, por ejemplo, en temas de contratos de licitaciones de basura, ellos pueden ayudar en eso y decirte, mira, este es el tipo de licitación que nosotros hemos visto, que es suerte de matriz. Exactamente, y que tú puedas llenarlo en distintas partes. Ahora, la Contraloría también hace hoy día revisiones de cuentas y tiene un tribunal revisor de cuentas. Y ahí hace como de juez y parte, porque si le dice a una autoridad, usted tiene que pagar porque tales fondos no están bien utilizados, y la autoridad apela contra la misma Contraloría, que fue la que le levantó los cargos. Entonces, eso es raro. Ahí uno creo que también tiene que estar separado, y entonces ahí desatochas importantemente a la Contraloría y la dedicas a lo que tiene que hacer, que es fiscalizar, que es el velar por el control, y también en esa ayuda ex ante que se llama. Entonces, yo creo que debiese tratar de regionalizarse mucho más. Regionalizarse, repartirse, tener muy buenos cuadros regionales. Potenciar entonces los ámbitos regionales para que no descanse todo en el Contralor en Santiago, que lo contrario es imposible. Claro, porque uno ve de pronto a la alcaldesa de Viña, la señora Virginia Reginato, que sale y dice, ya no debo 18.000 millones de pesos, debo 8. Y yo dice, ¿cómo lo hizo? 10.000 millones en 24 horas, el récord mundial, en Guinness. Y resulta que después sale el Contralor y dice, no, es que la matriz con que medimos esto es distinto a la que medimos la de la Florida, y esta es distinta a la de Valparaíso, que también están quebrados. ¿Cómo se arregla esa cuestión? La matriz para medir tiene que ser una sola y la misma. Eso es súper grave, porque es súper... Porque al final... El impacto que produce un informe de Contraloría tiene una relevancia política muy importante. Lógico, sí, obvio. Entonces, cuando uno da cuenta que hay ciertas formas en las cuales se mide el déficit de Viña, que es distinto a cómo se mide el déficit de otras partes, uno dice, no, pues, tiene que haber un estándar, si los estándares contables son los mismos. Precisamente por eso, porque si no, uno no puede medir peras con manzanas. Es que eso no puede ser, po. Entonces, la Contraloría dice, no, es que nosotros no incorporamos ciertos ingresos que estaban por contrato porque no estaban en caja. Dice, no, pues, si son ingresos de vengado, si vienen en los contratos, por ejemplo, en el Festival de Viña, son platas que vienen, po, con una certeza... No es de 100%, pero digamos del 99%. Después tenían en caja otras platas que eran para pagar algunas cosas específicas, entonces dijeron, bueno, esos ingresos no los vamos a contar, pero en los gastos que ya se estaban haciendo para esos ingresos, sí los contaban. Dice, no, pues, si vayas a sacar los ingresos para pagar gastos específicos, sácate esos gastos específicos. Entonces, todo ese tipo de cosas que son como bien evidentes, que uno tiene que hacer una contabilidad, hasta en la contabilidad de la casa. Sí, obvio. Que no la haga la Contraloría es peligroso. Porque significa que hay una discrecionalidad en que al final le metís más lucas para que haya más déficit o menos déficit según la discreción de quien hace el estudio. Claro, esa cuestión no puede ser. Porque si algún alcalde, alcaldesa llega a disminuir en 24 horas 10.000 millones de pesos la deuda, oye, la paseamos por todos los municipios porque tenemos un mago, mago Merlín. La Contraloría es muy importante, juega un rol muy relevante en el control del uso de los recursos públicos y por tanto tiene que tener un estándar que sea clarísimo para todos. Y conocido por todos, en cómo sin están secreto. Cada uno de los distintos déficits, cómo y con qué velocidad va a fiscalizar a un gobierno local, ya sea de un lado o de otro lado. O sea, no puede tener color político. Jaime, nunca falta, y a ti también te debe ocurrir, que llega un sobre muy elegante, lleno de timbres, casi de seda, con una circular firmada por un timbre, muy elegante también, como en tinta china, de las ISAPRES correspondientes, y dice, subieron los planes. Y sonaste como un tarro. ¿Qué diablo hacemos, los humildes mortales? ¿Hasta cuándo, Jaime? Mira, yo creo que con la... En sencillo, ¿hasta cuándo? Sí. Porque aparece después llorando que ellos pierden, que no ganan suficiente, y compáralo con esto, compáralo con este negocio. Pero ya no. Lo que pasa es que hace ya 10 años que se cayó lo que se llama la tabla de factores. Que era esta cuando uno contrataba en la ISAPRE, te afilias y ahí está muy cercano. Aquí entramos en detalle. Y te dicen ya, te voy a cobrar tantas cosas dependiendo de la edad del grupo familiar y todo. El problema es que, teóricamente por esa tabla, si es que un niño hasta los 2 años tenía más gasto, pero después de los 2 años tenía que bajar. Y no te lo bajaban, pues. No.
Y solamente te lo bajabas si es que tú ibas y pedías que te lo bajaran y entonces si no te cambiabas de plan. Entonces uno dice, ¿por qué te hacen ese tipo de cosas? Y te siguen subiendo los planes de forma unilateral a sabiendas de que es ilegal. Porque de manera sistemática las cortes han fallado de que no se puede hacer, que es ilegal. Sí, claro. Hay miles de personas que toman abogados grupalmente y van contra el... De hecho, yo también lo hice una vez. ¿Y ganaste? Sí, obvio. Y lo hice justo antes de cambiarme de ISAPRE, porque ya me tenían hasta acá. Claro, entonces, ¿cómo? Y no es razonable que ellos sigan haciendo algo a sabiendas que es ilegal. Y que cuando tengan que bajarte los precios por la tabla de factores, no lo hagan porque te dicen que no, tú tienes que ir a reclamar a la superintendencia. Entonces, ahí hay un abuso que es indignante. Segundo, hay una discriminación que se hace hacia las mujeres que también es indignante. Claro. Se les carga a ella todo el costo de un posible embarazo. Sin embargo, en un posible embarazo participan dos, po. Claro. No participa solo la mujer. No. Pero a ella se le carga todo el costo. Eso también es una discriminación. Y tercero, si tú tuviste alguna enfermedad, mientras más grave, peor, porque tienes una preexistencia que no te permite cambiarte de ISAPRE. Claro. Todas esas cosas tienen que salir del sistema. ¿Y cómo? ¿Cuándo? El presidente Piñera presentó un proyecto para cambiar todas estas cosas en su primer gobierno. Lo que pasa es que avanzó y a los parlamentarios cuando llegó al Senado no les gustó y lo pararon. Entonces ese descansó desde el 2014 hasta el 2018. ¿Y no les gustó por qué, Jaime? Porque sostenía un plan garantizado universal en que todas las ISAPRES tenían que tener y había una dificultad de moverse de FONASA a las ISAPRES. Entonces ahí dijeron no. Y prefirieron no proponer nada en cambio en vez de mejorar ese proyecto. Entonces ahí quedó durmiendo y durante los últimos 4 años del gobierno pasado no pasó nada en las ISAPRES. Y siguió pasando exactamente lo mismo. Entonces ahora cuando ocurre el caso del superintendente de salud, del ex superintendente, Sí. era más escandaloso porque llega un superintendente y dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a postergar 2 años más. Dice, no, pero ¿cómo vaya a postergar 2 años más? Si ya llevamos demasiados años con este abuso, ¿por qué les va a dar 2 años más? Es como validar que ellos pueden hacer algo que ya es ilegal. O sea, desde ahora deberían haberte bajado, según la composición familiar, el riesgo. Y desde ahora deberían dejar de subirte los planes de forma unilateral si no quieren tener más gastos judiciales. Si los gastos judiciales lo crean ellos mismos. Lógico. No lo crean las personas. Pero lógico, Entonces, es rebote. En estas semanas, el presidente Piñera va a presentar el proyecto de cambio a las ISAPRES, en donde se terminan las preexistencias, se termina esta discriminación entre hombres y mujeres, se termina la tabla de factores tal como está, y va a entrar a una discusión larga, por supuesto, pero ojalá que sea este año. Y segundo, al mismo tiempo que se presenta el proyecto de ISAPRES, se presenta otro proyecto de mejora FONASA, porque hoy día la inmensa mayor parte de los chilenos está en FONASA. Sí. Entonces, está muy bien que nosotros reparemos ese desastre que tenemos hoy día con respecto a la ISAPRE, pero tampoco que dejemos de lado a las miles de personas que están en FONASA. Lógico. Va a venir una pausa, pero yo te quiero dejar una pregunta. ¿En alguna oportunidad, alguna tarde en el Congreso, yendo y volviendo para arriba, millones de kilómetros para todos lados, has dicho, ¿sabes qué? Llego hasta aquí, mando al carajo esta cuestión y me voy al mundo privado y no quiero más guerra? No me responda. Vamos a una pausa, estamos en el cara a cara. Volvemos en un minuto. Cuando Cara a Cara continúe. Muchas veces la política, cuando pierde el foco de cuál es la convicción que te lleva a ella, se transforma simplemente en una lucha de ego. Volvemos, estamos en el cara a cara, siempre domingo, recuerde, 52 domingos del año, no sé cuánto tiempo, llevamos como 20 años y estamos siempre a las 13 aquí en Red Televisión, como siempre. Yo le había preguntado a Jaime Belolio, diputado, si en algún momento ha sentido, tal vez muchas veces, llegando a Buin a tu casa a las 12 de la noche, después de pegarte 100.000 kilómetros al año, ¿sabes qué? No quiero más guerra, me voy al mundo privado y se vayan todos al diablo. ¿Has pensado eso? ¿Has sentido eso? ¿O el amor es más fuerte? No, tengo que confesártelo, sí. Sí, ¿ah? Sí, porque hay veces en que la política es dura. Sí, y es porque a veces uno tiene que asumir un rol que no te interpreta 100%, porque a veces te sacan la cresta injustamente y otras veces justamente. Entonces, los mismos pares y los impares, todo. Exactamente. Me imagino. Como decía Churchill, que decía que los enemigos no estaban al frente. Ahí estaban los adversarios. Los enemigos estaban los que te gritaban mientras caminabas por el frente. Claro. ¿Y tienes muchos enemigos adentro? Por suerte no. ¿Son pocos? Yo al menos no considero a nadie como enemigo. Ok, pero rivales así, la ambición por supuesto que sí, y llegar a senador y ser presidente o candidato y lucirse. Hay competencia. Muchas veces la política, cuando pierde el foco de cuál es la convicción que te lleva a ella, se transforma simplemente en una lucha de ego. O sea, cuando no tienes una ruta clara en qué es lo que te motiva para estar, entonces se pierde el foco. Para puro mostrarse nomás. Total, pues. Entonces hay algunos que se entusiasman con la lógica de llegar al Congreso
y que todos te digan diputado, diputado, y no tengo idea, y que te reciben, te sientan en primera fila, como si eso fuera de la esencia de ser parlamentario. Y como si fuera bien mirado y bien visto en la sociedad chilena actual. Y además empiezan a acostumbrarse mucho a esa lógica. Y yo creo que es súper equivocado. Yo por suerte tengo grupos de amigos que me hacen harto bullying, pero lo hago para tener siempre los pies en la tierra. Sí, y estar en contacto siempre con ciudadanos, ya sea a través de distintos medios. Con el mundo real. Exactamente, es con el mundo real. Es muy importante hacerlo así. Saber que uno no se las sabe todas, ni menos desde la oficina del Congreso Nacional. Sí. Eso para mí es como una máxima. ¿Y tú tienes vista al mar o no? ¿O para adentro? ¿Para dónde tienes la vista al mar? Yo me di cuenta que esa era una pelea, una disputa entre los diputados. Y yo dije, esa disputa me da lo mismo, yo quiero estar en la Comisión de Educación. Entonces dije, si gano más puntos no peleándola esa, ya sé que yo miro hacia el cerro. Allá hay que educar. Y es muy, además, el cerro es precioso. Paso muy poco en mi oficina. La mayor parte del tiempo la paso estudiando abajo, discutiendo en la sala, en las mismas comisiones, discutiendo fuera de las comisiones a veces para tratar de generar algún consenso. ¿Y tú sientes que cunde tu pega, tus ilusiones, tus proyectos, o la velocidad es casi de caracol? Horriblemente lento todo. Es lento. Es lento. O sea, uno tiene que formar una especie como de paciencia y un empuje muy relevante. O sea, tu convicción tiene que ser muy fuerte para no frustrarse. Y segundo, tenés que hacerlo en equipo. Hacerlo como llanero solitario es el fracaso total. O esta empieza como... Algunos también se creen como mesías redentores. Y yo le tengo temor máximo, digamos, a aquellos que se sienten mesías. Me pasa también que hay muchos que, a medida que pasan más tiempo dentro del Congreso, tienen menos dudas. Y pareciera que saben todo de todo y tienen la respuesta siempre. Y a mí, por lo menos, mientras más estudio y mientras más viejo me pongo, más preguntas tengo. Claro. Y menos certezas tengo. Entonces empiezo a revisarlas para atrás. Claro. O sea, hay una lógica muy un poquito... como media soberbia de algunos de pensar que se la saben todas, digamos. ¿Y qué te parece, Jaime, que algunos congresales tengan hasta 30 años en el Congreso? Y humildemente pienso que es una brutalidad. Yo estoy a favor del límite de la reelección. A mí me parece ¿Cuántas veces? Una y nada más. 2 reelecciones máximo. Yo creo que tú... O sea, una más 2. Claro, o sea, máximo como diputado 12 años en total. Porque es 4 por... Son 4 por 3, digamos. 4 por 3. Y no es mucho 12 años también. Lo que pasa es que tú te demoras un buen rato en especializarte en tu área. Entonces, si tú los cambias cada 8 años, puedes tener el riesgo de perder parte de la tradición legislativa, que a veces es mucha. Claro. O sea, se pierde el vuelo, la sabiduría, un poco... Por ejemplo, en el ámbito de educación, la cantidad de legislación en educación es gigantesca. Entonces, claro, yo llevo ya 5 años metido dentro de la comisión y por suerte tengo buena memoria por algunas cosas. Entonces, me acuerdo de otras legislaciones que hicimos, que cambiamos una y otra. Entonces, te haces mejor legislador. Ok, ya. Obvio que tiene un límite. Claro, o sea, aquel que lleva 30 años, el problema que tiene eso es que muy probablemente bloqueó a los buenos líderes que venían desde abajo para seguir en su propio puesto. Y eso me parece que... El único que se puede quedar es Esteban Paredes, en Colo-Colo, todo lo que quiera. Estamos de acuerdo, ¿no? Con la canilla, la guata, con lo que haya. Esteban Paredes tiene la misma edad que yo y yo lo veo correr y es extraordinariamente bueno. Una maravilla. ¿Y el presidente, 4 años, qué te parece? ¿4 años deberían ser 8? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué piensas tú? ¿4 reelección? Que fueran 4 años con una reelección inmediata y listo. O sea, como hacen los gringos. ¿Por qué? Porque de lo contrario pasa en Chile, que... El primer año... acostumbrarse, 2 años después saliendo. Claro, entonces si lo haces mal, bueno, tienes 4 años y la ciudadanía elige otro. Y si lo haces bien, bueno, tienes otros 4 años más. Y después dejas de ser una figura competitiva para la próxima presidencial. Y pasas a tener un rol que está como un poco por sobre el bien y el mal. Me gusta eso. En cambio, hoy día en Chile lo que ha pasado es que todos los últimos candidatos presidenciales son todos los expresidentes. Sí. Entonces, Lagos, Frey, Bachelet, Piñera. Entonces, esos 4 se han disputado los últimos 20 años en las elecciones. Entonces uno dice, bueno, yo soy súper piñerista, pero no, si deja de ser presidente ahora, no me gustaría que de nuevo fuera solo Piñera la única alternativa para 4 años más después. Jaime, ese es el punto. Entonces yo creo que tiene que jugar un rol que vaya un poquito más allá de la contingencia. Es difícil hacer este cambio. Y hay una cosa increíble ahí, Tomás, que es que a veces le hacen encuestas a los parlamentarios de qué piensan en este tipo de reforma y hay un amplio acuerdo, pero le hacen las encuestas para callado, digamos. Porque tú pones este tema arriba en discusión y es imposible que nos pongamos de acuerdo. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay agendas muchas veces personales
que hacen imposible llegar a consenso en cosas en las cuales estamos todos de acuerdo. ¿Tú estarías de acuerdo que mañana se hiciera un test de pelo a todos los congresales, el tema de la droga? A todos. Depende de cuánto pelo nos salga. Yo paso soplado. A los 155 congresales test de pelo a todos. Son 155 diputados solamente. Y senadores son 50 y 60. Van a ser 50. Van a ser 50. Sí, todavía son 43. La próxima elección para muchos diputados, muchos senadores, ¿no? de todas maneras, digamos, yo voté en contra de eso. Yo creo que bastaba con más allá del costo que siempre hay. Y más allá de la forma de elegirlo, no había por qué cambiar la forma de elección, que yo creo que ya estaba terminado el binominal, y además subir la cantidad de diputados. La verdad es que esa fue una fórmula para que quienes idearon el sistema terminaran aprobándolo, pero no había ninguna razón objetiva para aumentarlo. Aunque sea como una especie de chiste, volvamos al pelo. El test de pelo, ¿tú crees que amerita? ¿Tú crees que sería aceptado por los congresales? Porque yo creo, algunos dicen que no quieren, algunos porque... Yo te diría, sí, depende para qué. O sea, para ver si están legislando sanito o están todos enviciados. Ya, pero el punto es el siguiente. Hoy día en la función pública existe la posibilidad de que te hagan test de droga, pero no se hace público, sino que si tú tienes un problema... No se hace público el resultado ni el examen. No. Se hace simplemente, si tú tienes un problema de droga, lo que hace es que estás obligado a tener, por ejemplo, un tratamiento... Ya, bueno, pero... En el caso de los parlamentarios, de hecho yo creo que firmé un proyecto de ley así, que decía que en el momento de poner la candidatura, tú también pusieras una declaración de salud y también un test de droga. Y para aquellos que te dicen, pero que eso significa que entonces vas a criminalizar al que fuma marihuana. Perdón, para mí el tema no es el que fuma marihuana. Pero si es para el que es adicto a la cocaína y otras drogas duras, porque significa que tiene una relación con el narcotráfico y por tanto si después tiene que ir a legislar al respecto, puede que cambie su interés y que no sea el interés del ciudadano. ¿Tú crees que hay droga en el Congreso? No me atrevería a hacer esa aseveración. Yo creo que hay personas Pero tampoco que consumen... te atrevería a decir por ningún motivo. No. Yo creo que hay personas que pueden consumir marihuana y otro, pero no creo que hoy día nosotros tengamos parlamentarios que sean adictos a drogas duras. Ya, ¿tú no crees que llegan al Congreso, al Salón Central, ¿no es cierto, cocainómanos, medios ladeados así? No, mira, me puedo equivocar, pero ¿te puedes equivocar? Sí, me puedo equivocar, pero mi impresión es que no. Pero impresionante. Ya. Mi impresión es que no. ¿Tu impresión es que no? Sí. Ya, bueno. Algo que sea, digamos. Algo que sea. ¿Y te gustaría ser presidente? Tú eres un niño desde el punto de vista político, estás recién empezando, además que tener 30 y tantos años hoy en día... Queda para rato, dices tú. 70 años más, pues. Bueno, depende. Depende cómo uno viva esa vida. Depende de cómo se porte el congresal. Yo la he vivido muy a concho, así que por eso estoy más pelado, más flaco y todo. Yo no soy de aquellos políticos que se metieron a la política pensando en ser presidente. Para mí las causas son más importantes. Para mí hay 3 causas fundamentales en política, que es la dignidad humana, y por tanto la defiendo desde siempre. Segundo, la libertad de las personas, cuyo límite es esa dignidad. Y tercero, tener una sociedad que sea abierta, plural y que contribuya al bien público. Y hay distintos caminos para hacerlo. Hoy día me toca ser diputado, me gustaría ser candidato a senador, sí. Y no sé si es que de ahí seguiría en esa, comillas, carrera política. Yo no me veo estando en elecciones toda mi vida. Sí me veo estando en lo público toda mi vida, de distintas formas, ya sea ligado a la educación, a fundaciones, a distintos ámbitos. Pero las elecciones en sí mismas son profundamente desgastantes para uno y también para su familia. Yo tengo 3 cabros a quienes adoro, y yo digo que son además exquisitamente intensos. Y me acuerdo que hace un tiempo atrás fuimos a imagínate, estábamos en Linderos, que es donde yo vivo, con los bomberos de Linderos, y siempre le echan a ellos las tallas. Entonces le dicen, y aquí viene el futuro diputado y no sé cuánto. Y les preguntaron así como callado, ¿y usted qué quiere ser cuando grande? ¿Quiere ser diputado? Y mi hijo mayor dijo, no. Dijo, no, yo voy a ser futbolista. Y después al del medio le dije, ¿usted quiere ser diputado? Dijo, no, compadre. Dijo, no, yo quiero ser bombero. Muy bien. Y el más chiquitito, que ya era muy chico, tenía como 2 años, no dijo nada. Entonces, y le preguntaron, ¿y por qué no quieren ser diputado? Y ellos contestaron, porque mi papá no tiene tiempo para jugar fútbol. Para mí fue bien duro. Y fue súper duro porque me di cuenta de que, a pesar de que eran chicos, para ellos en el fondo la política significaba que su papá estaba mucho tiempo en algo que quizás no internalizaban tanto, de para qué se hacía. Qué grave, ¿eh? De ahí en adelante lo que yo empecé a hacer siempre es que los llevo a muchas actividades políticas. O sea, siempre me han acompañado a la feria y cosas así. Pero les empecé a pedir que me acompañaran más para que entendieran por qué me dedico tanto tiempo a hacer estas cosas. Y después, algunos fines de semana, ojalá la mayoría, dedicarme 100% a mis cabros. Ahora que vamos al estadio, además, tengo ahí mi asiento. Son momentos que para mí son muy importantes
Porque también unos papás. Entonces yo entiendo que la gente nos tiene mala muchas veces, otros nos tienen más buena. ¿Qué te dicen en el estadio cuando llega hacia el Monumental y hay harta gente, primero y segundo? ¿Moza o Ruiz Tagle? Yo no me llevaba muy bien con Moza, así que prefiero eso a Ruiz Tagle. Sí. ¿Y por qué no te llevabas bien con Moza? No sé, nunca teníamos buena onda, y menos todavía cuando dijo que Colo-Colo era una institución de izquierda. O sea, ahí en adelante dije, ya, se volvió loco, digamos. Tratar de politizar una institución que es del 50%. Colo-Colo de todos los chilenos. No tiene ningún sentido, además es transversal políticamente, transversal además socioeconómicamente. En el estadio, re buena onda. La verdad es que claro, ¿Sí? de vez en cuando hay un par de tipos pesados, digamos, que ¿Y cuando te provocan, de repente te dan ganas de ir al frente o no? ¿O atrás sin golpe? No, yo soy bien picado, pero depende de lo que me digan. Eres picado. ¿Qué signo eres? Yo soy Sagitario. Sagitario, Sí, ya. depende de lo que me digan. He aprendido con De el la mamá tiempo. para arriba y para abajo, obvio. Sí, mira, a mí cuando me sacan la madre, yo en general tiendo también a contestarles. Ya. Porque, ¿Así, ah? Sí, ¿por qué, digamos? ¿Por qué me viene a sacar la madre? O sea, porque alguien viene a meter a mi familia, digamos. Si tiene una crítica hacia mí, que me la diga, Sí, y yo la asumo. Pero si alguien mete a mi familia, es completamente distinto, y entonces ahí sale otra parte de mí. Te sale el italiano. Total, completa. Así, sí. ¿Y vaya al frente de un viaje? Sí, para ahora, eso no significa pegar, digamos. Ya, pero... No, pero sí significa defenderse, porque al final uno está defendiendo también a quienes quiere con mucho cariño. Yo creo que la forma de solucionar los problemas nunca es con la violencia. No, por cierto. Entonces, cuando alguien agrede, yo aguanto, pero después de un rato digo, ya, córtela, po. Sí. Y me pasó en el Congreso que habían algunos diputados que eran buenos para el bullying. ¿Ah, sí? Sí, pues entonces... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dale. Mira, ahora lo puedo contar porque ya pasó harto tiempo y ahora somos más amigos. Con Fidel Espinosa, Fidel Espinosa. que estábamos en la Comisión de Educación, fue justo en el caso Penta. Y Fidel molestaba, hasta que un día yo le paré los carros, lo mandé a la cresta, literalmente. Y de ahí en adelante me empezó como a agarrar más respeto, po. Y después nada más encima jugábamos fútbol juntos, en el mismo equipo. Y yo jugaba delantero, entonces yo jugaba ¿en el mismo mediocampista, equipo? en el mismo Ya. equipo. Ándale, ya. Entonces también peleábamos dentro de la cancha. Y después de eso nos empezamos a hacer un poquito más amigos, y hoy día tenemos una buena relación. Entonces hay algunos que, porque hablan fuerte o porque son como muy agresivos en las formas, tratan de someter a otros. Claro. Y yo les dije, no, compadre, conmigo no. Ah. O sea, esa no. Y hay una cosa así que siempre me saca de quicio, que es cuando se abusa de otro, que especialmente tiene ya sea menos poder o menos autoridad. O sea, esa cuestión sí que me saca de los cabales. Okay. Cuando hay alguien en la fila que empieza, no tengo idea, empieza a insultar a otro o se pone adelante de otro, ese tipo de cosas me molestan mucho. Me molesta como esa injusticia de ponerle el pie a la otra persona. Sí, po. Es algo que me desagrada, y me he metido a veces en problemas ajenos, porque uno dice, oiga... Por metiche en una de esas te lleva un aletazo. Oye, nos quedan 120 segundos o 100 segundos. Tu defecto ya no corregido a los 30 y tantos. Tu defecto ya no corregido. Que soy picado, po. No hay nada que hacerle. Picado. No, eso se lleva y se acabó nomás. ¿Qué le diría a Sebastián Piñera, presidente, si estuviera aquí en una silla sentado? Luego vamos a venir al cara a cara, acuérdense nomás. ¿Qué le diría? Un consejito al oído. En una de esas te escucha. Yo creo que es muy importante que sintonice con la clase media en estos temores que tiene hacia el futuro, y que pongamos foco en las políticas que van a dar resultados en los próximos 15, 20 años. Okay. Que quizás eso es malo para la política de hoy día, porque no tiene rédito inmediato, pero sí tiene rédito para los próximos 15, 20 años. O sea, no hay que gobernar para la encuesta del lunes. Yo estoy seguro que él entiende Chile. eso, que él sabe cuáles son las mejores políticas para los próximos 15, 20 años, y a pesar de que puede hacer bajarte la encuesta hoy día, es mejor para Chile después. Estamos claros. Regalitos, Remington, ahí está. Nunca viene mal. Buena. Oye, ¿y las mejores cecinas? Cecina Chillán, de mi tierra, entre paréntesis, al ladito de la tuya, de Concepción. Para Barba. Cecina Chillán, lo mejor de lo mejor. Excelente. ¿Estamos? Muchas gracias. El cara a cara es así, pues, Jaime. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti, Y arriba Tomás. los corazones. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes, próximo domingo, 13 horas, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias. Salud.